Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal resolviendo ejercicios de mecánica vectorial para ingenieros del libro Beer and Judson de mecánica vectorial para ingenieros, un gran libro. En este caso tenemos otro nuevo, pero antes de empezar la resolución, como siempre, recordad suscribiros al canal, darle al like y activar la campanita de notificaciones si os gusta el contenido. En este ejercicio hay que estar un poco atento porque tiene un punto un poco especial y es un concepto que hay que tener claro. Pero antes que nada, como siempre, vamos a leer el enunciado. Un recipiente de acero debe colocarse dentro de una excavación. Determine por trigonometría A la magnitud de la dirección de la fuerza P más pequeña para la cual el resultante R de las dos fuerzas aplicada en A sea vertical. ¿Vale? Ojo a este apartado, que tiene un truco. Y B, la magnitud correspondiente de R. Bien, vamos con este primer apartado de la dirección, la magnitud de la dirección de la fuerza P más pequeña para la cual la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en A sea vertical. Vamos a hacer un pequeño dibujo antes de empezar con el problema. La fuerza P más pequeña para que R sea perpendicular. Vamos a hacer esto y ahora lo borramos. Tenemos que esa es nuestra fuerza de 425 libras. Este es el punto A, ¿vale? Y nos dicen que la resultante R tiene que ser perpendicular. Es decir, tiene que ir en esta dirección. ¿De acuerdo? En principio vamos a poner que va hacia arriba. Ese sería R. ¿Vale? La ponemos en nuestro punto A. Esto sería R y borramos esta de aquí. ¿Qué nos dicen aquí? La fuerza P más pequeña para la cual la resultante R aplicada en A sea vertical. Vale, ya sabemos que R es vertical. ¿Y cuál sería la fuerza P más pequeña? Es decir, si hacemos el dibujo, ¿cuál sería el vector más pequeño? Esto puede ser P, esto puede ser P, esto podría ser P, esto podría ser P, esto podría ser P. ¿Cuál de estas P's es más pequeña? Estaréis de acuerdo conmigo en que la más pequeña es la que forma un ángulo de 90 grados con R, ¿no? Veis que esta distancia es mucho más pequeña que esta. Pues siempre que os digan la dirección de la fuerza P para la cual la resultante de dos fuerzas sea vertical, la P sea mínima, la más pequeña, siempre tiene que ser perpendicular, es decir, a 90 grados con la resultante. Así que ahora, sabiendo esto, ya el ejercicio es muy, muy fácil. Así que vamos a empezar a resolverlo. Como siempre, lo mejor es hacer nosotros nuestro dibujo. Así que ponemos nuestro punto A, lo que ya sabemos, que esta fuerza, que son 425 libras y está a 30 grados, ¿de acuerdo? La resultante, que va a ser, vamos a ponerle en otro color, R, que es perpendicular, y nuestra fuerza P, que hemos dicho que tiene que ser mínima para que R sea perpendicular. Esto sería P. Y aquí marcamos, para que quede claro, que esto tiene que ser 90 grados. Así que con esta condición ya podemos resolver el ejercicio. Pero nos faltaría una cosa. Este ángulo. ¿Cuál sería este ángulo que vamos a llamar beta? Pues este ángulo de aquí es igual a este de aquí. Así que beta es igual a 30 grados. Y ahora sí, amigos, tenemos todos los datos para resolver este ejercicio que al principio puede parecer un poco complicado, pero como veis es muy sencillo. Así que vamos a ello. Con el apartado A, ¿cuánto vale P?
sabiendo que hemos puesto esa condición? Pues P será igual a 425 libras. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo beta. El coseno, recordad que es el ángulo contiguo, el lado contiguo es el entre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza de 225. Así que el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Así que P es igual a 368 libras. Pero nos piden también el ángulo, la dirección de la fuerza más pequeña y la magnitud. ¿Qué dirección es? Pues el ángulo de la fuerza es ¿de cuánto? Pues de 0 grados, ¿no? El ángulo es igual a 0 grados. Así que tenemos la solución para este primer apartado A. Como veis, súper sencillo. Vamos al apartado B. ¿Qué nos indica el apartado B? La magnitud correspondiente a R. Pues, ¿cuánto sería R? Si hemos dicho que P es la hipotenusa, es el coseno, que es el ángulo contiguo a beta partido de la hipotenusa, pues R tiene que ser el seno. El ángulo de enfrente partido, el lado de enfrente del ángulo partido por la hipotenusa. Así que R será igual a 425 libras también. ¿Por qué? Por el seno de 30 grados. Así que R es igual a 213 libras. Y el ángulo es igual a 90 grados. Como veis, este ejercicio que al principio puede plantear muchas dudas, en realidad es súper sencillo. Este ejercicio es el 2.13 del libro Beard and Johnson. Aquí tenéis la resolución. Espero que os haya gustado. Y si es así, darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que tengáis más ejercicios como este. Recordad que el libro del Beard and Johnson es un libro estupendo para practicar este tipo de ejercicios. Y si estáis o vais a estudiar algún tipo de ingeniería, ya sea industrial, mecánica o lo que sea, donde se toque el tema de mecánica vectorial, es un libro que vais a necesitar al 100%, que está a vuestro lado, viene con las soluciones de los ejercicios al final, pero sin el método. Aquí, por eso estamos explicando la metodología de la resolución de ejercicios. Lo dicho, saludos y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.